en el corazón de Puebla, donde las campanas de la catedral repicaban cada hora, marcando el ritmo de una ciudad colonial que se resistía a entrar al siglo XX, existía un pequeño establecimiento en la calle 5 de Mayo que despertaba tanto admiración como recelo entre los poblanos. Era el puesto de empanadas de doña Catalina Mendoza, una mujer de 38 años, cuya belleza marchita aún conservaba vestigios de lo que debió ser un esplendor extraordinario en su juventud. El negocio ocupaba la planta baja de una casona colonial de muros gruesos y ventanas enrejadas, pintada de un amarillo desvaído que el sol inclemente de Puebla había tornado casi blanco en algunos puntos. Las tejas rojas del techo se veían antiguas, algunas rotas, permitiendo que en temporada de lluvias el agua se colara formando manchas oscuras en las paredes interiores. Pero lo que realmente llamaba la atención no era la estructura deteriorada, sino el aroma que emanaba de aquel lugar cada tarde, cuando doña Catalina encendía su fogón de leña y comenzaba a preparar sus famosas empanadas. Si me permiten un momento, me gustaría pedirles que se suscriban a nuestro canal y nos cuenten en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos rincones. Ahora, continuemos con lo que sucedió en aquella Puebla de 1886. El olor era embriagador, una mezcla de especias que nadie en toda la ciudad había logrado replicar. Canela, clavo, pimienta negra, algo que parecía nuez moscada, pero más intenso, más penetrante. Los clientes formaban largas filas cada tarde, esperando pacientemente bajo el sol despiadado o las lluvias torrenciales del verano poblano, sin importar el clima. Había algo en aquellas empanadas que generaba una adicción inexplicable. Quien las probaba una vez, regresaba al día siguiente, y al otro, y al siguiente. Doña Catalina trabajaba sola, sin ayudantes. Eso era inusual para un negocio tan próspero. Las señoras de la ciudad murmuraban en los mercados y en las puertas de las iglesias que aquella mujer debía tener pacto con el diablo, porque no era natural que una viuda sin familia ni recursos hubiera levantado semejante negocio en menos de 3 años. La recordaban cuando llegó a Puebla, en 1883, proveniente de algún pueblo del norte cuyo nombre nunca quiso revelar, con las ropas raídas y el rostro demacrado de quien ha conocido el hambre y la desesperación. En aquellos primeros meses, Catalina sobrevivió limpiando casas y lavando ropa ajena. Las familias pudientes de Puebla la contrataban ocasionalmente, pero ninguna la mantenía por mucho tiempo. Había algo inquietante en su presencia, en la manera en que sus ojos oscuros observaban cada detalle de las casas donde trabajaba, como memorizando distribuciones, horarios, secretos. Además, estaba el asunto de los hombres. Los patrones mostraban un interés inusual en aquella mujer delgada y silenciosa que fregaba sus pisos. Las esposas lo notaban y la despedían sin explicaciones. Pero Catalina era sobreviviente. Cuando el trabajo doméstico escaseó, comenzó a frecuentar las pulquerías de los barrios bajos, esos lugares donde los hombres se reunían al caer la tarde para beber y olvidar las miserias de sus vidas. Allí conoció a su primer amante oficial, un hombre llamado Esteban Ruiz, comerciante de telas de unos 45 años, casado pero insatisfecho, que encontró en los brazos de Catalina una pasión que creía extinta desde su juventud. Esteban era generoso con su dinero. Le alquiló a Catalina la casona de la calle 5 de Mayo y le proporcionó capital para que iniciara un pequeño negocio de comida. Ella le prometió amor eterno, fidelidad inquebrantable, todos esos juramentos que los amantes se hacen en la oscuridad de habitaciones clandestinas. Durante 6 meses, Esteban visitó a Catalina 3 veces por semana, siempre con el mismo pretexto ante su esposa.
negocios pendientes, inventarios que revisar, proveedores que atender. Entonces, una noche de noviembre de 1883, Esteban simplemente desapareció. Su esposa reportó su ausencia a las autoridades. El alcalde organizó búsquedas, se revisaron los caminos, se interrogó a conocidos, se exploraron pozos y barrancas. Nada. Esteban Ruiz se había esfumado como el humo, dejando atrás un negocio próspero, una familia desconcertada y muchas preguntas sin respuesta. Lo extraño fue que Catalina no mostró aflicción alguna. Cuando las autoridades la interrogaron, explicó con voz tranquila que Esteban había terminado su relación con ella 2 semanas antes de su desaparición, que no sabía nada de su paradero, que quizás había huido con alguna otra mujer o había tenido problemas de negocios que lo obligaron a escapar. Los investigadores no encontraron evidencia que la vinculara con la desaparición, y el caso quedó archivado como otros tantos misterios que Puebla guardaba entre sus calles empedradas. 3 meses después, en febrero de 1884, Catalina abrió su puesto de empanadas. El negocio fue un éxito inmediato. Las empanadas eran extraordinarias, rellenas de una carne que Catalina describía como cerdo especialmente preparado con una receta familiar transmitida por generaciones. El relleno era jugoso, sazonado con hierbas y especias que creaban una explosión de sabores en el paladar. Los clientes quedaban maravillados, y el boca a boca hizo que pronto tuviera que ampliar su producción diaria. Con el dinero ganado, Catalina mejoró su apariencia. Mandó a hacer vestidos de mejores telas, compró mantones de Manila, se adornó con joyería discreta pero elegante. Su belleza, que había estado oculta bajo la máscara del trabajo duro y la pobreza, volvió a florecer. Los hombres comenzaron a notarla nuevamente, pero ella se mostraba selectiva, casi desdeñosa ante los halagos. En junio de 1884 apareció en su vida Rodrigo Salazar, un abogado viudo de 50 años, respetado en los círculos sociales de Puebla. Rodrigo quedó cautivado por Catalina desde el momento en que probó sus empanadas. Regresaba cada tarde, no solo por la comida, sino por la conversación, por la manera en que aquella mujer misteriosa le hacía sentir vivo nuevamente después de 3 años de luto y soledad. La relación se intensificó rápidamente. Rodrigo, hombre de recursos considerables, comenzó a proveer a Catalina con generosidad inusitada. Le compró muebles finos para la casona, le regaló un collar de perlas que había pertenecido a su difunta esposa. Habló incluso de matrimonio. Catalina lo escuchaba con sonrisas enigmáticas, sin comprometerse jamás, manteniendo siempre una distancia que solo aumentaba la obsesión del abogado. En octubre de ese mismo año, Rodrigo Salazar desapareció. La ciudad entera se conmocionó. Un hombre de su posición social no podía simplemente esfumarse. Se organizaron búsquedas exhaustivas, se interrogó a todos sus conocidos, incluida Catalina, quien una vez más explicó con absoluta calma que Rodrigo había estado extraño las últimas semanas, mencionando viajes a la Ciudad de México por asuntos legales complicados. Nadie encontró su cuerpo, nadie encontró pistas. El caso quedó abierto, pero sin avances. Y, curiosamente, las empanadas de doña Catalina comenzaron a saber aún mejor. Los clientes comentaban que había algo nuevo en el relleno, una profundidad de sabor que no existía antes, una riqueza que las hacía absolutamente irresistibles. El patrón se repitió 3 veces más en los siguientes 2 años. Aparecía un hombre en la vida de Catalina, generalmente mayor que ella, con recursos económicos considerables, frecuentemente casado o viudo. Comenzaba una relación apasionada. El hombre se obsesionaba, proveyéndola de dinero, regalos, atenciones, y entonces, en cuestión de meses, el hombre desaparecía sin dejar rastro. Las investigaciones conducían a callejones sin salida.
Y las empanadas de doña Catalina seguían mejorando, su negocio prosperando, su reputación como cocinera extraordinaria extendiéndose por toda Puebla. Nadie conectaba los puntos, o quizás nadie quería conectarlos. En una ciudad donde las apariencias lo eran todo, donde el escándalo podía destruir reputaciones centenarias, era más conveniente ignorar las coincidencias, atribuir las desapariciones a la mala suerte o a la naturaleza errática de los hombres que abandonan sus responsabilidades. Pero había alguien que sí sospechaba, alguien que había observado el patrón con creciente horror, alguien que había perdido demasiado para seguir callando. Socorro Ruiz era la hija menor de Esteban, el primer hombre que desapareció. Tenía 17 años cuando su padre se esfumó, y aquella pérdida la había transformado de una joven alegre en una muchacha obsesionada con encontrar respuestas. Había visto cómo su madre enloquecía lentamente por la incertidumbre, cómo el negocio familiar se deterioraba sin el liderazgo de Esteban, cómo la familia caía en la pobreza y el olvido social. Socorro había intentado hablar con las autoridades, había señalado las coincidencias, había mencionado el nombre de Catalina Mendoza una y otra vez. Pero nadie la escuchaba, era solo una muchacha alterada por el dolor, decían. La pérdida de su padre la había trastornado. Además, ¿qué pruebas tenía? ¿Qué evidencia concreta podía presentar contra una mujer que simplemente había tenido la desgracia de conocer a varios hombres que posteriormente desaparecieron? En septiembre de 1886, Socorro decidió tomar el asunto en sus propias manos. Había madurado en aquellos 3 años de búsqueda infructuosa. Ya no era la adolescente ingenua que lloraba por su padre perdido. Se había convertido en una joven de 20 años, con determinación férrea y la capacidad de hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Su plan era simple pero peligroso. Conseguir trabajo con doña Catalina, ganarse su confianza, permanecer cerca el tiempo suficiente para encontrar evidencia. Socorro cambió su apellido usando el de soltera de su madre, Morales. Se presentó ante Catalina como una joven sin familia que necesitaba urgentemente empleo, dispuesta a trabajar por comida y un lugar donde dormir. Catalina la observó con esos ojos oscuros e indescifrables, evaluándola durante largos minutos que parecieron horas. Socorro mantuvo la compostura rogando internamente que la mujer no la reconociera. Habían pasado 3 años desde la desaparición de Esteban y Socorro había cambiado mucho. Además, nunca había tenido contacto directo con la amante de su padre. Finalmente, Catalina asintió. Necesitaba ayuda con el negocio, que había crecido más allá de lo que una sola persona podía manejar. Socorro comenzó a trabajar al día siguiente. Los primeros días fueron de observación cuidadosa. Socorro realizaba tareas simples: atender a los clientes, limpiar el establecimiento, llevar cuentas de las ventas. Catalina preparaba las empanadas completamente sola, nunca permitiendo que nadie la viera mezclar los ingredientes o preparar el relleno. Trabajaba en la cocina trasera de la casona, una habitación grande con fogón de leña, mesa de trabajo y alacenas cerradas con candados. Socorro notó que Catalina guardaba las especias y hierbas en frascos etiquetados: canela de Ceilán, pimienta negra de Malabar, clavo de olor, comino, orégano de la sierra, pero había un frasco sin etiqueta, de vidrio oscuro, que Catalina utilizaba con especial cuidado, añadiendo apenas unas pizcas del contenido a cada preparación. Cuando Socorro preguntó qué contenía aquel frasco, Catalina sonrió de manera inquietante. «Es mi secreto, niña, lo que hace que mis empanadas sean diferentes a todas las demás. Una mezcla especial que aprendí hace muchos años, en circunstancias que prefiero no recordar. Las semanas pasaron. Socorro se volvió indispensable para el negocio, manejando la interacción con clientes mientras Catalina se concentraba en la preparación. La joven
Observaba todo, buscando señales, esperando algún error que revelara la verdad que sospechaba. Pero Catalina era meticulosa, cuidadosa hasta el extremo. Una tarde de octubre, llegó al puesto un hombre elegante de unos 50 años, bien vestido, con el aire de quien está acostumbrado a que se respeten sus palabras. Se presentó como Ignacio Vargas, comerciante de azúcar con negocios en Veracruz y Puebla. Quedó fascinado con las empanadas, pero más fascinado quedó con Catalina. Socorro observó cómo se desarrollaba el cortejo. Ignacio regresaba cada tarde, siempre con algún pretexto. Quería más empanadas, necesitaba comentar algo sobre la calidad del producto, deseaba proponer un negocio de distribución. Pero en realidad, venía a ver a Catalina, a hablar con ella, a intentar penetrar el misterio que la rodeaba. Una noche, después de cerrar el puesto, Socorro escuchó voces en el piso superior de la casona. Catalina e Ignacio conversaban en la habitación principal. La joven subió silenciosamente las escaleras de madera, cuidando que no crujieran, y se posicionó junto a la puerta entreabierta. «Eres una mujer extraordinaria, Catalina, diferente a todas las que he conocido. Hay algo en ti, un misterio que me fascina y me aterra al mismo tiempo». La voz de Catalina sonaba suave, casi maternal. «Los misterios son peligrosos, Ignacio. A veces es mejor no conocer ciertas verdades. La ignorancia puede ser una bendición. Pero yo no quiero ignorancia. Quiero conocerte completamente. Quiero saber todo de ti. Tu pasado, tus secretos, tus sueños. Estoy dispuesto a dejarlo todo por ti. Mi esposa en Veracruz, mis negocios, mi reputación. Solo dime que me aceptarás». Hubo un silencio largo. Socorro contuvo la respiración. «Muy bien, Ignacio, acepto, pero con una condición. Debes venir a cenar conmigo mañana por la noche, después de que cierre el negocio. Prepararé algo especial, solo para ti, una comida que sellará nuestro compromiso». La emoción en la voz de Ignacio era palpable. «Por supuesto, mi amor. Estaré aquí. No podría negarme a nada que me pidas». Socorro bajó las escaleras apresurada antes de que Ignacio saliera de la habitación. Su corazón latía con fuerza. Algo iba a suceder, algo terrible. Podía sentirlo en cada fibra de su ser. Al día siguiente, Catalina estuvo de humor extraño, silenciosa más de lo usual, concentrada en sus preparaciones con una intensidad casi febril. Cerró el negocio 2 horas más temprano de lo habitual, enviando a Socorro a casa con la explicación de que recibiría a un invitado importante y necesitaba privacidad. Pero Socorro no fue a casa. Se escondió en el callejón contiguo a la casona, esperando. El atardecer cayó sobre Puebla, tiñendo el cielo de naranjas y rojos intensos. Las campanas de la catedral marcaron las 7 de la tarde. Minutos después, Ignacio Vargas apareció, vestido con su mejor traje, llevando un ramo de flores y una botella de vino francés. Socorro esperó. Las horas pasaron con lentitud exasperante. La noche cubrió la ciudad. Las calles se vaciaron. Solo el ocasional sereno pasaba frente a la casona, con su linterna y su bastón, gritando la hora. A las 11 de la noche, Socorro escuchó un grito ahogado proveniente del interior de la casa. Fue breve, apenas audible, pero inconfundible. Luego, silencio absoluto. La joven esperó hasta pasada la medianoche. Ningún movimiento, ningún sonido. Finalmente, usando una ganzúa que había conseguido semanas atrás, Socorro abrió la puerta trasera de la casona, la que daba al pequeño patio interior. Entró en la oscuridad absoluta, palpando las paredes para orientarse. Conocía la distribución de la casa por haber trabajado allí durante semanas. Avanzó hacia la cocina. Una luz tenue emanaba de debajo de la puerta. Sonidos extraños.
algo como carne siendo cortada, el golpe rítmico de un cuchillo contra madera. Socorro reunió todo su valor y empujó la puerta. La escena que presenció quedaría grabada en su mente por el resto de su vida, atormentándola en pesadillas recurrentes que ningún médico ni sacerdote lograría exorcizar jamás. Catalina estaba junto a la gran mesa de trabajo, iluminada por 4 velas grandes. Llevaba un delantal manchado de sangre fresca. Su cabello, usualmente recogido en un moño prolijo, caía desordenado sobre sus hombros. Y sobre la mesa, despedazado con la precisión de un carnicero experto, yacía el cuerpo de Ignacio Vargas. No estaba completo. Faltaban partes. Las piernas habían sido separadas del torso. Los brazos descansaban en una tina de metal a un costado. La cabeza, con los ojos aún abiertos en expresión de horror eterno, había sido colocada en un estante alto, mirando hacia la cocina como testigo mudo de su propia descomposición. Pero lo más horrendo era lo que Catalina estaba haciendo en ese momento. Con movimientos metódicos, casi amorosos, cortaba tiras de carne del torso de Ignacio, las mezclaba con especias en un tazón grande, añadía hierbas picadas finamente, un chorrito de algo que olía a vinagre, y luego aquel polvo misterioso del frasco sin etiqueta. Socorro se quedó paralizada en el umbral, incapaz de moverse, de gritar, de respirar. Su mente se negaba a procesar lo que sus ojos veían. Catalina levantó la mirada lentamente, sin sobresalto, como si hubiera estado esperando aquella intrusión. Sus ojos oscuros brillaban con una luz antinatural a la luz de las velas. Una sonrisa pequeña, casi triste, apareció en sus labios manchados de sangre. Así que lo descubriste, Socorro Ruiz. Sabía que tarde o temprano sucedería. Tu disfraz no era tan bueno como creías. Reconocí tu rostro la primera vez que te vi. Tienes los mismos ojos que tu padre. Socorro intentó hablar, pero no pudo. Su voz se había quedado atrapada en algún lugar entre el horror y la incredulidad. Catalina dejó el cuchillo sobre la mesa y se limpió las manos en el delantal. Supongo que quieres saber por qué. Siempre quieren saber por qué. Como si las razones importaran. Como si entender el motivo hiciera la verdad más tolerable. Finalmente, Socorro encontró su voz. Salió como un susurro quebrado. Mi padre, no tú. ¿Las empanadas? Sí, mi niña, las empanadas. Tu padre fue el primero, Rodrigo el segundo. Luego vinieron otros 3 cuyo nombre no creo que recuerdes. Y ahora Ignacio. Todos ellos tan generosos, tan enamorados, tan dispuestos a darlo todo por mí. Y yo se los agradecí de la única manera que conozco. Socorro sintió que sus piernas cedían. Se sostuvo del marco de la puerta. «Estás demente. Eres un monstruo». Catalina negó con la cabeza suavemente, como una maestra corrigiendo a una alumna equivocada. «No, mi niña. No soy un monstruo. Soy lo que los hombres me crearon. ¿Quieres saber mi historia? ¿Quieres entender por qué hago lo que hago? Siéntate. Si vas a juzgarme, al menos hazlo conociendo toda la verdad». Socorro sabía que debía huir, gritar, buscar ayuda. Pero algo en la voz de Catalina la mantuvo clavada en su sitio. Quizás era la promesa de respuestas. Quizás era el shock. Quizás era simple estupidez. Se sentó en un banco junto a la puerta, manteniendo distancia de la mesa donde reposaban los restos de Ignacio. Catalina se sentó frente a ella, cruzando las manos manchadas de sangre sobre su regazo. Nací en un pueblo pequeño cerca de Durango, hace 42 años. Mi padre era minero, mi madre lavandera. Éramos pobres pero no miserables. Teníamos comida, un techo, lo básico para sobrevivir. Yo era bonita, eso me lo decían todos. Los hombres del pueblo me miraban con deseo desde que cumplí 13 años. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. A los 14, el dueño de la mina donde trabajaba mi padre me violó.
Fue la primera vez, no la última. Me amenazó con despedir a mi padre, con destruir a mi familia si contaba algo. Así que callé, como callaban todas las mujeres en situaciones similares, como siempre nos enseñaron a callar. Socorro escuchaba sin poder apartar la mirada del rostro de Catalina, donde las lágrimas comenzaban a deslizarse, dejando rastros limpios en las mejillas manchadas de sangre. Durante 3 años, ese hombre me usó cuando quiso. Luego me embarazó. Cuando mi padre descubrió mi estado, el dueño de la mina negó todo. Dijo que yo era una prostituta que intentaba atraparlo. Mi padre, avergonzado, me echó de casa. Tenía 17 años, embarazada, sin dinero, sin familia. Sobreviví como pude, vendiendo mi cuerpo, mendigando, robando cuando era necesario. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando más manchas rojas en su rostro. Perdí al bebé en el 6º mes. Una hemorragia en medio de un camino, completamente sola. Cavé su tumba con mis propias manos. Era un niño. Lo llamé Miguel, aunque nunca llegó a respirar. Lo enterré bajo un mezquite y juré que nunca más permitiría que un hombre me hiciera daño. Socorro sentía náuseas, pero seguía escuchando. Necesitaba escuchar. Aprendí a usar mi belleza como arma. Me volví en lo que los hombres me habían acusado de ser, una mujer que seducía por dinero, pero era inteligente. Elegí a mis víctimas cuidadosamente. Hombres con recursos, sin familia cercana o con familias que no harían muchas preguntas. Los seducía, me ganaba su confianza, obtenía acceso a su dinero. Y luego hizo un gesto hacia la mesa donde yacía Ignacio. La primera vez fue accidental. Un comerciante en Durango que se puso violento cuando descubrió que le había robado. Lo golpeé con una sartén de hierro. Murió instantáneamente. Entré en pánico. No podía dejar el cuerpo allí. Alguien lo encontraría. Me relacionarían con su muerte. Así que lo descuarticé. Era más fácil deshacerse de las partes por separado que del cuerpo completo. Socorro cerró los ojos, luchando contra las náuseas. Pero había un problema. Partes de un cuerpo son difíciles de ocultar. Los perros las encuentran. La gente hace preguntas. Necesitaba otra solución. Y entonces recordé algo que mi abuela me había contado una vez sobre una mujer en España durante una hambruna que hizo lo impensable para sobrevivir. Catalina se levantó y caminó hacia la mesa acariciando casi con ternura los restos de Ignacio. Descubrí que no hay mejor forma de ocultar algo que convertirlo en algo cotidiano, algo que la gente consuma sin pensar. Comencé a hacer empanadas, las vendía en mercados, en plazas, nadie sospechaba. ¿Por qué lo harían? Solo eran empanadas deliciosas hechas por una mujer necesitada. Pero las especias, el sabor. Socorro apenas podía formar las palabras. Ah, sí, las especias. Aprendí que la carne humana tiene un sabor particular, ligeramente dulce, diferente al cerdo o la res. Necesitaba enmascarlo. Experimenté durante años. Canela para el dulzor, pimienta negra para el picante, clavo para la profundidad. Y mi ingrediente secreto. Se acercó a la alacena y tomó el frasco oscuro sin etiqueta. Lo abrió. Un olor penetrante, casi medicinal, llenó la cocina. Opio. Muy poco, apenas lo suficiente para crear una dependencia sutil. No es la carne lo que hace que la gente regrese, Socorro. Es esta pequeña adición. Los hace adictos sin que lo sepan. Por eso mis clientes nunca dejan de venir. Por eso mis empanadas son tan exitosas. Socorro sintió que iba a vomitar. Pensó en todas las veces que había ayudado a servir aquellas empanadas, en las caras felices de los clientes, en cómo los niños pedían más, en cómo las familias hacían filas largas para comprarlas. Eres peor que un demonio. Catalina volvió a sentarse, su expresión ahora fría, todos los rastros de emoción desvanecidos.
¿Sabes cuántas empanadas vendo al día, Socorro? Aproximadamente 200. ¿Sabes cuánta carne necesito para eso? Mucha. Pero un cuerpo humano adulto proporciona bastante. Tu padre, por ejemplo, me duró casi 3 meses. Rodrigo, el abogado, era más delgado. Duró 2. Ignacio, aquí presente, parece bien alimentado. Calculo que me durará 4 meses, quizás más. Socorro se levantó tambaleándose. Necesitaba salir de allí, necesitaba aire, necesitaba gritar hasta que sus pulmones se vaciaran. Pero Catalina fue más rápida. En un movimiento fluido, tomó el cuchillo de la mesa y bloqueó la salida. No puedo dejarte ir, mi niña. Lo entiendes, ¿verdad? Has visto demasiado, sabes demasiado. Lamento que hayas tenido que descubrirlo. En serio lo lamento. Eras una buena trabajadora. Pero no puedo permitir que destruyas lo que he construido. Socorro retrocedió hacia la otra pared. Su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida. Los ojos de Catalina brillaban con determinación fría. Esta mujer había matado al menos 6 hombres. Una chica de 20 años no representaba obstáculo alguno. La gente sabrá que desaparecí. Te buscarán, encontrarán mi cuerpo. Catalina sonrió. ¿Tu cuerpo? ¿Qué cuerpo, mi niña? En unas semanas no quedará nada de ti excepto huesos, y los huesos pueden ser molidos y mezclados con cal para el jardín. Nadie te encontrará porque no habrá nada que encontrar. En cuanto a tu desaparición, le diré a la gente que renunciaste, que dijiste que habías encontrado trabajo mejor en otra ciudad. ¿Quién va a dudar? Las muchachas jóvenes cambian de trabajo todo el tiempo. Socorro miró alrededor desesperada. La cocina no tenía más salidas que la puerta bloqueada por Catalina. Las ventanas eran pequeñas y estaban muy altas. Su única oportunidad era pelear. Agarró el tazón de especias de la mesa y lo arrojó hacia la cara de Catalina. La mujer mayor se agachó, esquivándolo fácilmente, pero eso le dio a Socorro el segundo que necesitaba. Corrió hacia la puerta, empujando a Catalina con toda su fuerza. Ambas mujeres cayeron al suelo en una maraña de brazos y piernas. El cuchillo salió volando, deslizándose bajo la gran mesa. Socorro pateó, arañó, mordió. Catalina, a pesar de su edad, era sorprendentemente fuerte. Años de trabajo duro habían fortalecido sus músculos más allá de lo que su apariencia delgada sugería. Rodaron por el suelo, golpeándose contra muebles, derribando ollas y sartenes. Socorro logró conectar un puñetazo en la mandíbula de Catalina, haciéndola retroceder. Aprovechó para gatear hacia donde había caído el cuchillo. Sus dedos rozaron el mango justo cuando sintió que Catalina la agarraba de los tobillos, tirando de ella hacia atrás. Socorro giró, pateando con todas sus fuerzas. Su pie conectó con el rostro de Catalina. Escuchó un crujido de huesos rompiéndose, seguido de un grito de dolor. Catalina cayó hacia atrás, sujetándose la nariz que ahora sangraba profusamente. Socorro aprovechó para ponerse de pie, sosteniendo el cuchillo con manos temblorosas. «Quédate ahí, o te juro que te mato». Catalina la miró desde el suelo, sangre corriendo entre sus dedos. Sus ojos mostraban algo que podría ser respeto. «Eres más fuerte de lo que pensé, igual que tu padre. También peleó, ¿sabes? Todos pelean cuando entienden lo que va a suceder. Cállate, no quiero escuchar más». Socorro retrocedió hacia la puerta, manteniendo el cuchillo apuntando hacia Catalina. Necesitaba salir de allí, necesitaba ir con las autoridades. Finalmente tenía la evidencia que había buscado durante 3 años. Finalmente podría darle paz al espíritu de su padre. Pero al retroceder, su pie tropezó con algo, una de las sartenes que habían caído durante la pelea. Perdió el equilibrio por un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente. Catalina se lanzó hacia adelante con velocidad inesperada, golpeando a Socorro en las rodillas. Ambas cayeron nuevamente al suelo.
El cuchillo salió volando de las manos de Socorro, estrellándose contra la pared del otro lado de la cocina. Esta vez, cuando Catalina la sujetó, fue con la fuerza de la desesperación. Sus manos encontraron el cuello de Socorro y comenzaron a apretar. La joven intentó liberarse, arañando los brazos de Catalina, pero la posición era mala, no tenía palanca. La presión aumentaba. Socorro sentía que sus pulmones ardían, necesitando aire que no podía entrar. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes. Los ojos de Catalina, tan cerca de los suyos, mostraban determinación absoluta. Con su último aliento de fuerza, Socorro extendió su brazo, palpando el suelo frenéticamente. Sus dedos encontraron algo frío, metálico. Una de las velas grandes que habían caído durante la pelea, aún encendida. Con un movimiento desesperado, agarró la vela y la estrelló contra el costado de la cabeza de Catalina. La cera caliente se derramó sobre el rostro de la mujer, quien gritó de dolor, soltando el agarre en el cuello de Socorro. Socorro rodó hacia un lado, tosiendo violentamente, succionando aire en bocanadas dolorosas. Catalina se retorcía en el suelo, intentando limpiarse la cera ardiente del rostro. Socorro sabía que solo tenía segundos. Se arrastró hacia donde había caído el cuchillo. Lo agarró. Se volteó justo cuando Catalina se levantaba, aún medio ciega por la cera, pero determinada a terminar lo que había comenzado. Catalina se abalanzó hacia Socorro. La joven cerró los ojos y extendió el cuchillo hacia adelante, apuntando al centro de masa como instinto básico de supervivencia. Sintió la resistencia de la carne cediendo ante el metal afilado. Escuchó el grito ahogado de Catalina. Abrió los ojos. El cuchillo se había hundido completamente en el abdomen de Catalina. La mujer mayor miró hacia abajo, hacia donde el mango del cuchillo sobresalía de su cuerpo, con expresión de sorpresa absoluta. Me apuñalaste». Su voz sonaba incrédula, como si no pudiera comprender que alguien finalmente la había herido. Socorro soltó el mango del cuchillo como si quemara. Retrocedió mientras Catalina caía de rodillas, sosteniendo el cuchillo con ambas manos, sin atreverse a sacarlo. La sangre comenzó a empapar el delantal ya manchado de Catalina, expandiéndose en un círculo cada vez más grande. La mujer levantó la mirada hacia Socorro. Ya no había dureza en sus ojos, solo dolor y algo que podría ser arrepentimiento. 3 años buscando venganza, Socorro Ruiz. Y finalmente la obtuviste. Espero que te traiga la paz que buscas, aunque lo dudo. La venganza nunca trae paz, solo más oscuridad. Socorro se dejó caer contra la pared, sin fuerzas ya para mantenerse de pie. Lágrimas corrían por su rostro mientras observaba a Catalina desangrarse lentamente en el suelo de la cocina. ¿Por qué mi padre? ¿Por qué él específicamente? Catalina tosió. Sangre manchó sus labios. No fue personal, mi niña. Nunca es personal. Tu padre fue amable conmigo cuando nadie más lo fue. Me dio dinero para empezar, un techo sobre mi cabeza. Pero se estaba volviendo posesivo. Quería que dejara este tipo de vida. Quería salvarme, decía. No podía permitir que arruinara lo que había construido. Así que hice lo que siempre hago. Lo que necesitaba hacer para sobrevivir. Él te amaba. Iba a dejarlo todo por ti. Lo sé, por eso tenía que morir. El amor es peligroso, Socorro. El amor te hace vulnerable, y yo no puedo permitirme vulnerabilidades. Catalina tosió más fuerte. Más sangre. Su respiración se volvía trabajosa. Ve ahora, ve con las autoridades, cuéntales todo. Serás una heroína. La chica valiente que capturó a la asesina de Puebla. Escribirán corridos sobre ti. Tu familia recuperará su honor. ¿No es eso lo que querías? Socorro se levantó sobre piernas temblorosas. Necesitaba salir de aquella cocina de pesadilla. Pero algo la detuvo en la puerta. Se volteó hacia Catalina.
Dijiste que eras lo que los hombres te crearon, pero te convertiste en algo peor que ellos. Te convertiste en el monstruo que creías estar combatiendo. Catalina intentó sonreír, pero solo logró una mueca de dolor. Quizás tengas razón, mi niña. Quizás me perdí en el camino. O quizás nunca hubo un camino correcto para alguien como yo. Solo diferentes formas de sobrevivir en un mundo que no fue hecho para mujeres sin protección, sin dinero, sin opciones. Fueron las últimas palabras que Catalina Mendoza pronunció. Su cabeza cayó hacia adelante, su respiración se detuvo. El silencio llenó la cocina, interrumpido solo por el goteo constante de sangre sobre las baldosas de cerámica. Socorro permaneció allí durante largos minutos, incapaz de moverse, procesando lo que había hecho, lo que había descubierto, lo que había perdido. Finalmente, reunió fuerzas suficientes para salir de la casa. La noche de Puebla la recibió con aire fresco que limpió sus pulmones del olor a muerte y especias. Corrió por las calles empedradas hacia la comisaría, sus gritos despertando a los vecinos que se asomaban a sus ventanas con curiosidad y alarma. Las autoridades llegaron rápidamente a la casona de la calle 5 de Mayo. Lo que encontraron allí conmocionó incluso a los policías más curtidos. Además de los restos de Ignacio Vargas, una búsqueda exhaustiva de la propiedad reveló más horrores. En el sótano, que Socorro ni siquiera sabía que existía, encontraron huesos, muchos huesos, cuidadosamente limpiados y organizados como un inventario macabro, cráneos alineados en un estante, fémures apilados como leña, costillas colgando de ganchos. Un dentista local logró identificar algunos de los cráneos, comparándolos con registros dentales de hombres desaparecidos durante los últimos 3 años. En la alacena principal encontraron el opio, confirmando la adicción química que Catalina había estado creando deliberadamente en sus clientes. También encontraron un diario, escrito en letra pequeña y prolija, donde Catalina había documentado meticulosamente cada asesinato, no solo los detalles prácticos, sino también sus pensamientos, sus justificaciones, sus ocasionales momentos de duda. El escándalo sacudió a Puebla hasta sus cimientos. Las familias que habían comprado y consumido las empanadas de doña Catalina durante meses y años enfrentaron la horrible realización de lo que habían estado comiendo. Muchos se enfermaron por razones psicológicas más que físicas. Algunos se mudaron de la ciudad, incapaces de vivir con el conocimiento de lo que habían hecho inconscientemente. La iglesia realizó ceremonias de purificación. Los sacerdotes bendijeron casas, rezaron misas especiales por las almas de los muertos y por el perdón de quienes habían participado involuntariamente en la profanación de cuerpos humanos. El obispo declaró que aquellas personas no tenían culpa moral, que habían sido víctimas de un engaño diabólico. Pero no todos estaban convencidos. Las conversaciones en las pulquerías y mercados se llenaron de debates teológicos y morales. Habían cometido pecado mortal al comer carne humana, aunque fuera sin saberlo. ¿Podían ser absueltos? ¿Sus almas estaban manchadas para siempre? La casona de la calle 5 de Mayo fue clausurada y eventualmente demolida. El terreno fue bendecido y permaneció vacío durante décadas, nadie queriendo construir sobre aquella tierra maldita. Incluso hoy, más de un siglo después, la gente en Puebla evita caminar por ese sector después del anochecer. Socorro Ruiz se convirtió efectivamente en una heroína local como Catalina había predicho. Los periódicos de toda la República escribieron sobre su valentía, sobre cómo había arriesgado su vida para descubrir la verdad sobre su padre desaparecido y en el proceso había detenido a una asesina serial. Pero Socorro no se sentía como heroína,
Se sentía vacía. Había pasado 3 años de su vida obsesionada con encontrar a su padre, con descubrir la verdad. Ahora que la tenía, ahora que sabía con certeza que su padre estaba muerto y cuál había sido su destino, la paz que había esperado no llegaba. Las pesadillas la atormentaban cada noche. Veía el rostro de Catalina mirándola con esos ojos oscuros e inescrutables. Escuchaba sus últimas palabras una y otra vez. La venganza nunca trae paz, solo más oscuridad. Socorro intentó reconstruir su vida. Se casó con un comerciante honesto, tuvo 2 hijos, vivió hasta una edad avanzada, pero nunca pudo olvidar aquella noche en la cocina de Catalina Mendoza. Nunca pudo sacarse de la mente la imagen de Ignacio Vargas despedazado sobre la mesa, o el sonido del cuchillo hundiéndose en el abdomen de Catalina. En sus últimos años, cuando la demencia comenzó a cobrarle su tributo, Socorro hablaba frecuentemente de aquella época. Sus hijos y nietos escuchaban con horror fascinado mientras ella relataba detalles que ningún periódico había publicado, detalles que solo alguien que estuvo allí podría conocer. El verdadero horror, decía Socorro en esos momentos de lucidez entre la confusión senil, no fue descubrir que Catalina era una asesina. El verdadero horror fue entender cómo llegó a serlo. Fue darme cuenta de que bajo diferentes circunstancias, con diferentes elecciones hechas en momentos cruciales de la vida, cualquiera de nosotros podría convertirnos en monstruos. Ella no nació malvada. La vida la convirtió en lo que fue. Y aunque eso no excusa sus actos, nos obliga a preguntarnos qué tipo de sociedad crea monstruos como Catalina Mendoza. Los historiadores modernos que han estudiado el caso tienden a estar de acuerdo. Catalina Mendoza fue producto de un México del siglo XIX donde las mujeres, sin protección familiar o económica, tenían opciones extremadamente limitadas. Las que caían en desgracia, como Catalina después de ser violada y embarazada, frecuentemente terminaban en la prostitución o la mendicidad. La sociedad las condenaba por pecados que no habían cometido voluntariamente, cerrándoles todas las puertas de respetabilidad. En ese contexto, el camino de Catalina hacia la locura homicida puede verse como una respuesta extrema a circunstancias extremas. No justifica sus actos, por supuesto, pero los contextualiza de manera que hacen preguntas incómodas sobre la sociedad que la creó. El caso también expuso problemas más amplios en Puebla de 1886. ¿Cómo fue posible que 6 hombres desaparecieran sin que las autoridades establecieran conexiones? ¿Por qué nadie investigó seriamente a Catalina a pesar de las obvias coincidencias? La respuesta es incómoda, porque las víctimas eran hombres que engañaban a sus esposas, que frecuentaban prostitutas, que vivían dobles vidas. La sociedad, hipócrita en su moralidad, prefirió asumir que estos hombres simplemente habían huido de sus responsabilidades en lugar de considerar que algo más siniestro podría estar ocurriendo. Además, Catalina era mujer. Las mujeres no eran vistas como capaces de violencia sistemática. La idea de una asesina serial femenina era tan ajena al pensamiento de la época que literalmente no se les ocurrió considerarla. Esta ceguera de género permitió que Catalina operara con impunidad durante años. En 1887, un año después de su muerte, se publicó en la Ciudad de México un pequeño libro titulado La caníbal de Puebla, historia verdadera de los crímenes de Catalina Mendoza. El autor, un periodista amarillista llamado Rafael Torres, llenó las páginas con especulaciones sensacionalistas, diálogos inventados y moralejas simplistas sobre el pecado y la maldad femenina. El libro fue un éxito comercial, pero históricamente inexacto. Sin embargo, estableció la narrativa popular que persistiría durante décadas. Catalina como monstruo unidimensional,
malvada por naturaleza, quizás poseída por el demonio. Esta versión era más cómoda que la verdad compleja y ambigua que emergía de su diario y de las investigaciones serias. Solo en tiempos más recientes, académicos con perspectivas más matizadas han intentado reconstruir la verdadera historia de Catalina Mendoza, separando los hechos de la ficción, el horror real de la exageración sensacionalista. Lo que emerge es el retrato de una mujer traumatizada que se convirtió en depredadora, cuya historia es tanto advertencia como tragedia. Las empanadas de Catalina pasaron a formar parte del folclore negro de Puebla. Durante décadas, madres asustaban a niños desobedientes con historias de la viuda que cocinaba hombres en empanadas. El negocio de empanadas, en general, sufrió en Puebla durante años después del escándalo, con muchos establecimientos cerrando por falta de clientes. Curiosamente, ninguno de los clientes regulares de Catalina reportó síntomas severos de abstinencia del opio después de que el negocio cerró. La cantidad que ella usaba era aparentemente tan pequeña que creaba preferencia más que dependencia física severa. Era suficiente para hacer que la gente regresara, pero no tanto como para causar crisis de abstinencia obvias. Esta sutileza demuestra cuán calculadora era Catalina en cada aspecto de su operación. Los restos de las víctimas identificadas fueron eventualmente entregados a sus familias para recibir entierros apropiados. La familia Ruiz finalmente pudo dar sepultura a Esteban, o al menos a los huesos que pudieron ser identificados como suyos. Socorro asistió al funeral con sentimientos encontrados. Había obtenido justicia, pero el precio había sido alto. No solo en términos de trauma personal, sino en la destrucción de su inocencia, de su fe en la bondad básica de la humanidad. El cuerpo de Catalina Mendoza fue enterrado en una tumba sin marcar en el sector más alejado del cementerio de Puebla, un área reservada para criminales y suicidas. El sacerdote que ofició el breve servicio expresó esperanza en la misericordia divina mientras reconocía la gravedad de sus pecados. Pocas personas asistieron, principalmente autoridades y curiosos morbosos, pero la historia no terminó con su muerte. En los años siguientes comenzaron a circular rumores de que el espíritu de Catalina Mendoza vagaba por las calles de Puebla por las noches. La gente reportaba haber visto una figura femenina delgada, vestida de negro, parada frente a la demolida casona de la calle 5 de Mayo, o vagando por los callejones del centro histórico. Algunos decían escuchar el sonido de un cuchillo contra tabla de cortar, o el olor a especias y carne cocida emanando de edificios vacíos. Estos reportes continuaron durante décadas, convirtiéndose en parte de las leyendas urbanas de Puebla. Hasta el día de hoy, guías turísticos incluyen la historia de Catalina Mendoza en sus recorridos de fantasmas por la ciudad, aunque frecuentemente distorsionando los hechos para aumentar el factor de horror. Lo que la mayoría de estas versiones omiten es la complejidad moral del caso. Omiten la historia de violación y abuso que inició la espiral descendente de Catalina. Omiten las limitaciones sistemáticas que la sociedad ponía a mujeres en su posición. Omiten el fracaso de las autoridades en proteger a víctimas potenciales. En cambio, la convierten en simple villana, en monstruo sin dimensión humana. Socorro Ruiz murió en 1923, a los 57 años, de neumonía. En su lecho de muerte, rodeada de su familia, sus últimas palabras fueron sobre Catalina. «Nunca la perdoné», susurró con voz débil, «pero eventualmente llegué a entenderla, y ese entendimiento fue, de alguna manera, más perturbador que el odio. Es fácil odiar a un monstruo. Es difícil entender a un ser humano que se convirtió en monstruo.
Porque si puedes entender cómo sucedió, tienes que reconocer que bajo las circunstancias correctas o las incorrectas, cualquiera de nosotros podría hacer lo impensable. Su hijo mayor, quien estuvo presente en ese momento, registró estas palabras en un diario personal que eventualmente sería donado a un archivo histórico municipal, proporcionando uno de los testimonios más honestos y complejos sobre el caso.